Esperamos que estén teniendo un gran día de nuestro tercer día de este cuarto Congreso Internacional de Psicología Jurídica, Abuso Sexual en Infancias. Continuamos con nuestros conferencistas del día de hoy y es un gusto presentar la conferencia titulada Explotación sexual de niñas, niños y o adolescentes en Chile. Desafíos y respuestas en materia de detección, que será impartida por el magíster Carlos Antonio Aravena Aravena, licenciado en Trabajo Social, mención Peritaje y Judicial Social, postítulo en Familia, Violencia e Interculturalidad, diplomado en Victimología, mención Valoración del Daño e Intervención en Crisis, diplomado en Psicotraumatología, diplomado en Psicoterapia basada en la niñez herida, magíster en Psicología Jurídica e Intervención Psicosocial, mención Mediación Familiar y Penal. Fue jefe técnico en el programa especializado en atención a víctimas de abuso sexual y maltrato grave constitutivo de delito, Servicio Nacional de Protección Especializada. Fue trabajador social en el programa especializado en atención a víctimas de abuso sexual y maltrato grave constitutivo de delito, trabajador social en el proyecto especializado en atención a víctimas de explotación sexual, comercial, infantil y adolescente. Fue consejero familiar en el programa Abriendo Caminos, Efectos Araucanía, Fundación Tierra de Esperanza, Ministerio de Desarrollo Social. Cuenta con participación como ponente en congresos nacionales e internacionales. Con el título Explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en Chile, desafíos y respuestas en materia de detección, el magíster Aravena es quien impartirá esta conferencia. Buen día, magíster Aravena, es un placer tenerlo por aquí. Muy buenos días a todos y a todas. Tengan una cordial bienvenida a este cuarto Congreso Internacional de Psicología Jurídica, que en esta oportunidad va a trabajar en torno a temáticas de abuso sexual en las infancias. Se me ha invitado a poder compartir con ustedes la temática relacionada con la explotación sexual de niños, niños y adolescentes, particularmente el caso de Chile, los desafíos y las respuestas en materia de detección. Me gustaría presentarme. Mi nombre es Carlos Aravena, trabajador social de profesión, magíster en psicología jurídica e intervención psicosocial, con mención en mediación familiar y penal, algunas especializaciones en el ámbito de la psicotraumatología, traumaterapia y experiencia en el ámbito de atención a víctimas de abuso sexual, de maltrato grave y de explotación sexual. También he tenido la oportunidad de poder colaborar en algunas instancias de formación continua en relación a temáticas propias de la victimología del desarrollo, trabajando ahí con el Servicio Nacional de Protección Especializada y algunas consultorías en el ámbito privado. Para ya poder adentrarnos en materia firme, es importante poder preguntarnos en primera instancia qué entendemos por explotación sexual comercial. Y es un tema bastante importante de poder iniciar, ¿cierto? Dado que es necesario poder saber de qué estamos hablando para poder comenzar a avanzar en torno a esta temática. Y para ello vamos a remitirnos a la primera conceptualización que se logra configurar en torno a esta temática, la cual fue levantada en el primer Congreso de Explotación Sexual desarrollado en el año 1996 en Estocolmo, Suecia, el cual fue organizado por ECPAC Internacional en colaboración con UNICEF y que logra poder convocar a más de 119 países en este foro internacional, y en el cual se logra poder señalar que la explotación sexual viene a ser una violación fundamental de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Una vulneración que viene a ser muchas veces sistemática en torno al derecho a la vida, el derecho a la salud, a la educación, a vivir en un entorno familiar y en un entorno libre de violencia. Y que va a comprender además el abuso sexual por parte de adultos y su remuneración en dinero o en especies, ya sea para la víctima como para una tercera persona o personas. Esta es una de las características
fundamentales de la explotación sexual y que la vienen a diferenciar de otro tipo de vulneraciones como el abuso sexual y la violación. Estamos hablando entonces de este intercambio que se genera entre la víctima y el victimario. Y que en esta vulneración el menor de edad es tratado como un objeto sexual y como un objeto comercial y constituye una forma de coerción y violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes equivalentes al trabajo forzoso y una forma contemporánea de esclavitud. Estamos hablando entonces de que ningún niño puede llegar a consentir su propia explotación y como lo diría Milton y McDonald, ¿cierto? Muchas veces la explotación sexual responde a ciertos mecanismos de supervivencia y es por eso que los niños se ven, ¿cierto?, involucrados en este tipo de graves vulneraciones. Si bien la definición aportada en el primer Congreso Internacional en torno a la materia es una de las más aceptadas, de las más compartidas, con el paso de los años han existido algunas controversias en torno a este concepto. En primera instancia, existe un grupo de investigadores y de interventores que desarrollan, ¿cierto?, su práctica en base a una conceptualización netamente de carácter comercial. Vale decir, se toman en cuenta las vulneraciones en las cuales este intercambio haya sido entregado, ¿cierto?, en torno a dinero, algún tipo de transacción monetaria o directamente relacionado con el crimen organizado. Sin embargo, también hay otro grupo de investigadores y profesionales que logran incorporar dentro de la explotación sexual las dinámicas que muchas veces son de carácter no comercial, vale decir, aquellas en las que se explotan las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, como por ejemplo la necesidad de contar con un techo, la necesidad muchas veces de tener un vínculo afectivo con alguna otra persona o de pseudoprotección. En esta misma línea es que Jessica Lehr se propuso poder investigar la nomenclatura, el lenguaje con el que comúnmente se utiliza y pudo determinar de que a nivel internacional existía bastante inconsistencia para poder referirse a esta vulneración y también bastante estigmatización. Y que este no es un problema netamente semántico, sino que también un problema de carácter epistémico, de cómo estamos hoy en día comprendiendo esta vulneración de derechos y que tiene implicancia en varias áreas. Por ejemplo, cuando queremos realizar estimaciones un poco más grandes, es necesario poder contar con una definición más o menos unificada, que para poder levantar datos, ¿cierto?, estemos comprendiendo más o menos lo mismo en torno a esta temática. Además, para poder levantar planes de acción, políticas y programas. Por eso que la investigadora se propuso poder avanzar hacia una definición que permita comprender de manera un poco más global lo que entendemos por explotación sexual y dentro de sus conclusiones ella señala que cualquier conceptualización debiera al menos poder incorporar 4 grandes aspectos. El primero de ellos, relacionado con los niños, niños y adolescentes. En segunda instancia, también poder reconocer de que estamos hablando de acciones de connotación sexual. En tercer lugar, de que es una dinámica abusiva. Y en cuarto lugar, como ya advertíamos, ¿cierto?, en las primeras láminas, que debe existir esta lógica de intercambio entre el explotador y la víctima. De esta manera, entonces, vamos configurando esto que llamamos explotación sexual. Pero el Instituto Interamericano del Niño, Niña o Adolescente, que es el organismo especializado de la OEA, se propuso ir un poquitito más allá. Y ellos propusieron una definición un poco más integrativa respecto de la explotación sexual y hacen un llamado a poder hablar genéricamente de explotación sexual como una forma dentro de las violencias sexuales, no distinguiendo en sus nomenclaturas comerciales, ¿cierto?, o no comerciales. Ahora bien, también abre la oportunidad a que en algunas instancias, cuando se requiera, ¿cierto?, también podamos realizar esta diferenciación. Por ejemplo, cuando nos encontramos en procesos de investigación penal y necesitamos por ahí reforzar un poco más, ¿cierto?, el carácter comercial de la fenomenología, es posible también ahí hacer la diferenciación. Pero cuando no se requiera,
sugiere hablar genéricamente de explotación sexual para no dejar fuera de la conceptualización a ningún niño, niña o adolescente que se encuentre siendo vulnerado. Ahora, ¿cuándo podemos hablar de explotación sexual comercial? Cuando, por su parte, ¿cierto?, el sujeto que recibe la retribución viene a ser un tercero. Aquí podemos ver, por ejemplo, la participación de facilitadores, de proxenetas, que muchas veces vienen a configurar, ¿cierto?, este contexto de explotación. Y también cuando puedan existir dinámicas de crimen organizado o algún otro tipo de transacción financiera. ¿Y en qué casos vamos a hablar de explotación no comercial? Cuando es la víctima directamente quien recibe esta retribución. Puede ser de carácter explícito, algún pago directo, ¿cierto?, o de carácter implícito, cuando hablamos, ¿cierto?, de algún apoyo para poder pasar la noche, de alimentación o algún otro tipo de satisfacción de necesidades básicas. Avanzando un poco más en la conceptualización de la explotación sexual, es importante poder tener en cuenta que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española reconoce que explotar tiene relación con utilizar en provecho propio, por lo general de modo abusivo, las cualidades o sentimientos de una persona. En este sentido, cuando hablamos de explotación sexual, estamos hablando de una persona que utiliza la asimetría de poder, ¿cierto?, que tiene sobre la vulnerabilidad innata de un niño, niña o adolescente para poder coercionar, aprovecharse, ¿cierto?, dominar y manipular, y de esta manera poder cosificar el cuerpo de un niño, niña o adolescente para poder obtener cierto placer, excitación o gratificación. Como podrán ver en la lámina, por alrededor, ¿cierto?, de esta adolescente tenemos varias imágenes que reflejan un techo, reflejan dinero, reflejan pastillas que pudieran ser medicamentos o drogas, alcohol, vínculos de cercanía, recargas de celular, que son los medios que utilizan los explotadores o explotadoras para poder, ¿cierto?, mantener esta dinámica de control, y que muchas veces a vista de cualquiera pudiera visualizarse como una aparente voluntad. Sin embargo, es importante poder tener bastante claro que la sumisión no es ni será nunca un indicio de consentimiento o voluntad, sino más bien un claro ejemplo de este abuso de poder o de autoridad que los explotadores van a ir utilizando para poder obtener el control y la cosificación del cuerpo de estos niños, niñas y adolescentes. Teniendo claro la conceptualización y ya sabiendo qué entendemos por explotación sexual, es importante poder reconocer que a nivel internacional existen distintas manifestaciones. Es decir, que esta gran vulneración puede irse manifestando de diversas formas. Entre estas se encuentran en algún momento de tránsito, cuando recién empezamos a problematizar esta vulneración, la mal llamada prostitución infantil, el turismo sexual, la trata de blancas o el tráfico y la pornografía infantil, pero que con el paso del tiempo hemos logrado ir avanzando hacia conceptualizaciones que son muchísimo más asertivas a la hora de poder problematizar esta vulneración y que nos permiten hoy en día poder utilizar un lenguaje menos estigmatizantes. En relación a esto, entonces, tenemos de que hoy en día no hablamos directamente de prostitución infantil, ya que reconocemos de que las situaciones de comercio sexual tienen relación con las personas mayores de edad, en las cuales existe pleno consentimiento. Son dinámicas que muchas veces se encuentran inclusive regularizadas por las legislaciones de distintos países y que pudieran tender a hacer pensar de que los niños están involucrándose en estas situaciones de vulneración de manera voluntaria. En algunos países en los que inclusive el comercio sexual se encuentra sancionado como delito, pudiera tenderse a perseguir a los niños, niñas y adolescentes que están siendo víctimas como responsables de estas acciones. Por lo tanto, hoy en día se sugiere más bien hablar de utilización de niños, niñas y adolescentes en el comercio sexual. Conceptos como turismo sexual tampoco hoy en día son tan atingentes, dado que el turismo es una actividad lícita, muchas veces utilizada como recreación, ocio, para el disfrute, y por lo tanto
vincularla con esta vulneración de derechos pudiera, en cierto modo, bajarle el perfil a lo que significa. Por lo tanto, hoy en día hablamos de la utilización de niños, niñas y adolescentes en contextos de viajes o turismo, ya sea por turistas nacionales o extranjeros. En tercera instancia, ya tampoco hablamos de trata de blancas, porque pudiera pensarse de que quizás solo las mujeres y con ciertas características pudieran llegar a ser víctimas de explotación. Tampoco hablamos de tráfico, ya que cuando utilizamos este tipo de conceptos podemos llegar a pensar de que esto ocurre en otros países fuera de donde vivimos, y la verdad es que, como vamos a ver más adelante, este tipo de vulneraciones está presente inclusive en países bastante desarrollados. Por lo tanto, hoy en día hablamos de trata de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual. Y aquí también podemos diferenciar trata que inclusive pudiera llegar a ser interna, en donde los niños, niñas y adolescentes hoy en día pudieran llegar a ser trasladados de un lugar a otro dentro de las cercanías, dentro de las mismas regiones, al interior de un país. Tampoco hoy en día hablamos de pornografía infantil, por lo que ya veníamos un poco conversando, ¿cierto? La pornografía es una actividad que en muchos países es lícita, es desarrollado por adultos en plena conciencia y en plena libertad, y frente a la cual también pueden obtener un bien lucrativo que está regularizado y normado. Sin embargo, cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, hablamos de que se están utilizando para la producción, almacenamiento, distribución o distribución o transmisión de imágenes sexualmente abusivas. En este sentido, es importante reconocer de que este tipo de vulneraciones no es menos grave que alguna de las otras manifestaciones. Estamos hablando de que los niños, niñas y adolescentes son registrados en cada uno de sus abusos y que las situaciones de daño también son reales. Por lo tanto, las dimensiones digitales de esta vulneración, ¿cierto?, también son altamente preocupantes. Y finalmente, también hablamos de los matrimonios con niños, niñas y adolescentes, que en muchas culturas también están bastante justificados, pero que contravienen totalmente lo que establece la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Respecto al panorama internacional en materia de explotación sexual, es importante señalar que, según la UNICEF, se calcula que esta vulneración afecta anualmente al menos a unos 2 millones de niños, niñas y adolescentes alrededor de todo el globo. Sin embargo, se desconoce la total extensión de la explotación sexual, dado que no se han llevado estudios con población general que permitan conocer su real prevalencia. Esto por varias situaciones. Por ejemplo, la naturaleza clandestina de la vulneración, ¿cierto?, que muchas veces la lleva a estar escondida o invisibilizada por parte de la sociedad. También la reticencia de algunas víctimas para poder denunciar, ya sea por el temor a las represalias, o también porque muchas veces esta vulneración de derechos viene a ser un medio de supervivencia. También la falta de estudios representativos, porque muchos de ellos son llevados a cabo en población específica, en población de riesgo, muchas veces también invisibilizando, por ejemplo, la situación que hoy en día vivencian diversos niños varones, por el estigma social que existe a poder develar estas situaciones. Y finalmente, que no se cuenta con una base de datos centralizada que permita también tener mayor claridad respecto de esta vulneración. Por lo que ya veníamos hablando, ¿cierto? Muchas veces entendemos cosas distintas por esta vulneración, pero sin embargo han existido algunos avances en la materia, por ejemplo, en torno a lo que respecta por Interpol, que ha avanzado en base y en algunos estudios en colaboración con Expat International, y también el Instituto Global de Seguridad Infantil, que hoy en día también ha podido ir avanzando en esta misma línea. Respecto al panorama internacional, también es importante poder reconocer algunos estudios que tienen relación con la prevalencia de este fenómeno. Países como Suecia, Noruega y Suiza
cuentan hoy en día con cifras de explotación sexual que van entre el 1 y el 2,5 mujeres y entre el 1 y el 2,1 en varones. Estamos hablando de población general. En Estados Unidos las cifras son un poquito mayores. Hablamos de cerca del 3% en mujeres y del 5% en varones. Sin embargo, estas estadísticas no son del todo representativas, ya que no han sido desarrolladas en población general, sino más bien en población específica. En Escocia se realizó algo bastante interesante que tiene relación con un estudio comparativo de la prevalencia de la explotación sexual en niños, niñas y adolescentes de la población general, vale decir, niños que viven junto a sus familias, en sus hogares, y también aquellos que viven en servicios residenciales. Y además realizó una comparación con aquellos que se encuentran en abandono tanto del hogar, de su familia de origen, como también de los centros residenciales. Y lo que se descubrió es que 1 de cada 4.000 niños de población general pudieran estar siendo víctimas de explotación sexual, pero que esta cifra aumentaba a 1 de cada 40 cuando hablábamos de servicios residenciales. Ahora bien, cuando aplicábamos esta variable de abandono, ¿cierto?, de sistema o de casa, la cifra aumentó en primera instancia a 1 de cada 20 de aquellos niños que habían abandonado sus hogares y a 1 de cada 8 de aquellos que habían abandonado los centros residenciales. Estamos hablando de que las cifras aumentan de manera sustantiva. En este mismo sentido, Noemí Pereda, reconocida victimóloga española, señala de que en los estudios que ellos han desarrollado se ha logrado advertir que 2 de cada 10 adolescentes de entre los 14 y los 17 años han estado involucrados en una relación de explotación sexual. Por lo tanto, es un problema realmente grave que se vincula no tan solo a los centros residenciales de ese país, sino más bien a los centros residenciales de todo el mundo. Y es que hoy en día tenemos un grave problema con los centros de protección, por cuanto los explotadores han logrado identificar dónde están ubicados, han logrado identificar además muy inteligentemente las vulnerabilidades de los niños, niñas y adolescentes y han logrado acercarse a estos entornos para poder ir generando estas dinámicas de enganche y posterior explotación sexual. En el ámbito de la investigación internacional, me pareció importante poder compartir con ustedes algunas investigaciones que son bastante relevantes. Entre estas, una desarrollada por Jessica Lehr y otros, en los cuales ella logra estudiar los factores demográficos y psicosociales asociados a la explotación sexual, esto a partir de una revisión sistemática y metaanálisis, es decir, investigación de varias investigaciones en la cual se advierten varios indicadores de riesgo que son importantes de poder considerar por cualquiera de las personas que estamos vinculados al ámbito psicosocial. En primer lugar, se logra determinar de que el sexo femenino y una menor edad están implicados en la vulnerabilidad de la explotación sexual, que es algo que ya más o menos veníamos presagiando desde el conocimiento general. Pero particularmente, ella señala de que por cada año de vida las posibilidades de ser víctima de explotación sexual son un 50% menores. Es decir, de que un adolescente de 15 años tiene el doble de posibilidades de ser víctima de explotación sexual de un niño de 14. Y que los factores más influyentes, significativamente asociados con la exposición a la explotación sexual, fueron, en primera instancia, la participación en comportamientos sexuales o de riesgo. En segundo lugar, el tener más de 5 parejas sexuales. En tercer lugar, un diagnóstico por trastorno de estrés postraumático. Luego, la exposición histórica a pornografía infantil, el lenguaje del estudio. Y finalmente, poder mantener ciertos antecedentes de abuso sexual infantil. En esta misma línea, otra investigación importante de poder resaltar es la desarrollada por The Pregnancy Points en el año 2018, la cual estudia el impacto del abuso infantil en la explotación sexual comercial de jóvenes. Esta también es una revisión sistemática y metaanálisis, es decir, un estudio de varios estudios en la cual se logra concluir que el abuso sexual está asociado con una probabilidad de 2.39% veces más de poder ser explotado sexualmente.
Además, que el abuso sexual aumenta considerablemente el riesgo de explotación, especialmente en mujeres jóvenes de Estados Unidos. El abuso físico y emocional viene a mostrar impactos independientes insignificantes o no significativos para la vulneración de derechos, y que algunos estudios vienen a sugerir que experimentar múltiples tipos de abuso infantil puede agravar el riesgo de explotación sexual. Aquí es importante quizás poder reflexionar en torno a los estudios que se han estado desarrollando en la actualidad en torno a la polivictimización. Las cifras en España nos dicen de que cerca de 8 victimizaciones pudieran ya considerarse polivictimización. En México la cifra asciende a 11 y en Chile en la primera encuesta estábamos en 14. Tengo entendido que hoy en día ya tenemos los datos de la segunda encuesta y estos habrían aumentado un poquitito más. Ahora, en relación a investigaciones relacionadas con los indicadores de riesgo, es importante poder relevar la investigación desarrollada por Benavente y otros en el año 2021 en el marco de su tesis doctoral para poder levantar una escala de detección en España, y en la cual la autora se propuso poder identificar los factores de riesgo que estaban asociados a la explotación sexual a partir de un estudio Delphi. Es decir, aquí se convocó a distintos expertos internacionales en la materia y se les consultó cuáles pudieran llegar a ser los indicadores más pertinentes. Lo que se obtuvo era que la normalización de dinámicas de intercambio sexual en el seno familiar fue considerada como muy relevante por más de la mitad de los profesionales. La historia familiar de explotación sexual también fue considerada muy significativa por la mitad de los participantes, así como también la extorsión económica por el 40% de ellos. En cifras un poco menores, pero no menos significativas, también se realzaron indicadores de riesgo asociados a la falta de documentación, embarazos adolescentes, enfermedades de transmisión sexual. Así también, en una cifra un poquito menor, pero no tampoco menos considerable, síndrome de estrés postraumático, posesión de ropas o joyas caras y presencia de un adulto desconocido en las visitas que se realizaron a los domicilios. ¿Qué pasa en Chile con la explotación sexual? La verdad es que hoy en día estamos bastante débiles en cuanto a estimaciones nacionales. Una de las últimas que se ha desarrollado fue hace prácticamente 20 años, en el año 2004, con apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, en la cual se cifró entre 1.719 los niños y adolescentes que estarían siendo víctimas de explotación sexual. Sin embargo, el crecimiento demográfico ha aumentado, ¿cierto? Y es importante poder avanzar en la actualización de esa cifra. Sabemos de que los niños que han accedido a intervención reparatoria especializada en el servicio de protección han sido un poco más de 10.000 niños en lo que llevan los programas especializados. Y en estadísticas relacionadas con el Ministerio Público, lo que se señala es que entre el año 2022 y 2023 se habrían identificado cerca de 2.184 víctimas de explotación sexual, lo cual representa un aumento de cerca del 29% entre estos años. Pero sabemos de que esta cifra puede ocultar una gran cifra negra, porque estos son casos que han sido debidamente judicializados y que han incluido un proceso de investigación penal. En relación a estas estadísticas, se visualiza que el 86% de las víctimas serían mujeres, lo cual coincide más o menos con las estadísticas internacionales que rondean entre el 80 y el 90%, y también que el 64% de las víctimas tendrían entre 14 y 17 años, que también es bastante consistente con las estadísticas a nivel internacional. Lo que sí llama la atención es que la mayoría de las victimizaciones son de carácter digital, con un 53% y el 47% de carácter no digital. Por lo tanto, hoy en día estamos teniendo un grave problema con las tecnologías de la información. Sabemos de que para un explotador sexual hoy en día es mucho más fácil poder acceder a niños y adolescentes, muchas veces inclusive dentro de sus propios hogares, por medio de un aparato tecnológico. Por lo tanto, es necesario poder actualizar las políticas en torno a esta grave vulneración de derechos y también las estrategias para poder hacer frente y adaptarnos a las nuevas tecnologías.
Ya lo veníamos advirtiendo anteriormente. Hoy en día, el estar ingresado en un sistema residencial producto de las vulneraciones de derechos, que viene a ser la última alternativa, al menos en Chile, luego de ya haberse intervenido, ¿cierto?, constituye un grave riesgo para los niños, niños y adolescentes, sobre todo aquellos que han sido vulnerados gravemente sus derechos y sobre todo en el ámbito de la sexualidad. En relación a esto, se logra estimar que en el año 2023 se levantaron cerca de 441 circulares asociados a explotación sexual, lo cual involucra a 296 niños, niñas y adolescentes. Es decir, hoy en día prácticamente el 32.5% de las residencias que existen en nuestro país tienen problemas relacionados con la explotación sexual, y las regiones más afectadas vienen a ser Tarapacá, Valparaíso y Los Ríos. Respecto a estas circulares, se analizaron los relatos de más de 100 niños, niños y adolescentes, y se fueron identificando ciertos patrones que involucraban en primera instancia el abandono reiterado de sistemas residenciales, situaciones abusivas muchas veces relacionadas con el pretexto de sugar daddy, sugar papi, también el intercambio de contenido sexual asociado a web y apps de celulares. Estamos hablando de TikTok, Tinder, Grindr, entre otras, y bastante presencia de dinámicas de explotación asociadas al consumo de drogas. En relación a esto, podemos entonces hoy en día señalar con firmeza de que en Chile lamentablemente existe presencia de todas las manifestaciones internacionalmente reconocidas. Y en relación a estas, cerca del 85 al 95% de los niños sobrevivientes estarían siendo víctimas de esta vulneración en la manifestación de relaciones sexuales remuneradas, pero particularmente en el entorno cercano, es decir, explotadores que toman contacto directo con los niños, niñas y adolescentes, entregan algún tipo de intercambio, ya sea material o inmaterial, dentro del mismo contexto en el que ellos se desenvuelven a diario. Estamos diciendo en el vecindario, en la escuela, en algún vínculo, ¿cierto?, de redes conocidos de familia. Por lo tanto, el riesgo hoy en día está bastante más cercano a los niños, niñas y adolescentes de lo que podemos imaginar. Muchas veces pensamos de que estas situaciones ocurren solamente en las películas o en redes de explotación sexual. Sin embargo, la realidad nacional, al menos en Chile, nos muestra de que existen situaciones mucho más cercanas de explotación sexual a lo que muchas veces la sociedad piensa. Y respecto a los programas de protección, se logra identificar también a partir de distintos estudios. Uno de ellos, de los más importantes, tiene relación con Fundación Tierra de Esperanza en el año 2022, que logra señalar que entre la identificación y la derivación a programas especializados, los profesionales tienen un tiempo de latencia que varía entre 1 y 4 años. Estamos diciendo de que este tiempo es bastante significativo y pudiera llegar a cronificar mucho más estas dinámicas de riesgo. Y que el tiempo en que los niños, niñas y adolescentes se han mantenido con indicadores activos muchas veces es alrededor del año 7 meses, existiendo muchas veces niños que permanecen durante mucho más tiempo sin que se logre desarrollar una derivación efectiva. Y que muchas veces los niños se han mantenido previamente en la red de protección durante periodos que varían entre los 3 y los 11 años sin que logren intervenirse efectivamente estas vulneraciones de derechos. Por lo tanto, hoy en día podemos aseverar con bastante fuerza que aun cuando hemos avanzado bastante en el sistema de protección de derechos de la infancia y de la adolescencia en Chile, la red hoy en día no se encuentra preparada para poder detectar y derivar oportunamente este tipo de vulneraciones. Por lo tanto, yo junto a un grupo de investigadoras, Natacha Parra y Mabel Venegas, en el marco de nuestra tesis de magíster, nos propusimos a poder avanzar en el desarrollo de un instrumento que nos permita poder detectar indicadores de riesgo de explotación sexual, pero lo que es más importante, con pertinencia local, ya que debíamos, ¿cierto?, en cierto sentido resaltar de que la mayoría de estos niños se encontraban siendo también víctimas dentro del entorno cercano, que era una particularidad que
en otras sociedades no se desarrollaba de la misma forma. Y para eso nos propusimos buscar algunas respuestas y estrategias. Visualizamos de que alrededor del mundo se han desarrollado variadas escalas para poder acercarse a la detección de este tipo de vulneraciones, siendo quizás las más destacadas la CDR-ESNA, que se desarrolló casi de manera paralela a la propuesta que nosotros desarrollamos. Además, la propuesta desarrollada por la costa este de Estados Unidos, la CSET, y también la CERAF, que es desarrollada por Bernardos en Reino Unido, que es una institución bastante prestigiosa en torno a la intervención de la explotación sexual. Y lo que logramos un poco resolver respecto de la utilización y el levantamiento de todas estas escalas es que la mayoría de ellas han sido levantadas en países anglosajones, no se encuentran estandarizadas ni validadas, presentan bastante variación en cuanto a los indicadores de riesgo. Muchas de ellas logran incorporar dentro de su conceptualización las dinámicas de trata y tráfico, que como ya vimos es una de las manifestaciones, pero existen muchas otras, y bastante énfasis en la puntuación. Como hemos podido también ir avanzando en torno a la investigación, hoy en día podemos comprender de que el énfasis actuarial muchas veces no logra representar del todo el riesgo que ameritan este tipo de vulneraciones, y lo más orientado, ¿cierto?, a nivel de literatura internacional es poder avanzar en torno al juicio profesional estructurado. Es por eso que levantamos una propuesta de investigación que pretendía poder levantar, ¿cierto?, esta primera escala de juicio profesional y poder a su vez describir la validez de contenido de este instrumento para poder detectar y derivar debidamente indicadores de explotación sexual en rango etario de 13 a 18 años. Esto lo organizamos en 3 grandes etapas. En primera instancia, poder identificar variables pertinentes asociadas, ¿cierto?, a la detección de explotación sexual. En segundo lugar, poder visualizar y determinar si estos ítems reflejaban apropiadamente el dominio de contenido. Y en tercera instancia, determinar si estos ítems eran pertinentes para poder detectar y derivar. Esto lo desarrollamos mediante una metodología mixta que contemplaba algunas fases de índole más cualitativo y otras más cuantitativos. Para poder dar cuenta del primer objetivo, lo que hicimos fue desarrollar una revisión bibliográfica bastante extensa, en revistas indexadas, pero también en bibliografía de organismos especializados, para poder ir identificando los distintos indicadores de riesgo que existían dentro de la literatura internacional. Con ello, levantamos un primer cuestionario y realizamos una consulta a profesionales que en la actualidad se encontraban trabajando de manera directa con víctimas de explotación sexual. Para ello contamos con el apoyo de Fundación Tierra de Esperanza, quienes nos facilitaron 10 profesionales, psicólogos y trabajadores sociales de distintas regiones del país que nos pudieran contar respecto de su experiencia y de los indicadores que frecuentemente ellos estaban visualizando en su práctica clínica. A partir de esto logramos identificar en primera instancia 96 ítems y 12 grandes dimensiones en las cuales podíamos comenzar a organizar cada uno de estos ítems. En segunda instancia, nos propusimos someter a valoración de pertinencia cada uno de estos ítems, y para ello convocamos a un panel de expertos en materia de explotación sexual. Y aquí nos atrevimos a convocar a profesionales que realmente estuvieran vinculados con la temática, y de manera gratuita y voluntaria ellos accedieron a poder colaborar con esta investigación. Y es importante poder destacar sus nombres porque además cada uno de ellos tiene una trayectoria importante en materia de explotación sexual. Alejandra Di Perro es la coordinadora del Programa para la Erradicación de la Explotación Sexual del Instituto Interamericano del Niño, Niña o Adolescente de la Organización de los Estados Americanos, quien colaboró junto a su equipo para poder ir identificando, ¿cierto?, dentro de esta matriz de pertinencia estos indicadores.
María Belén Ortega es la coordinadora del Observatorio Nacional Chileno en contra de la explotación sexual. Edgardo Toro, académico, docente, relator internacional en materia de explotación sexual, asesor también de distintos planes y programas en la misma línea. Ricardo Suazo, actual referente en materia técnica de Fundación Terra de Esperanza, que es la institución que actualmente tiene más programas de protección especializados en la línea de explotación sexual en nuestro país. Y Paula Arellano, psicóloga, que también ha tenido incursión en la intervención directa de explotación sexual y que hoy en día se encuentra junto al equipo de Philippe Lecalinière dictando ahí distintos cursos en materia de victimología del desarrollo. Por lo tanto, ellos fueron quienes nos colaboraron para poder desarrollar estos análisis estadísticos y poder avanzar en torno a poder ir determinando cuáles eran los ítems, ¿cierto? Y si es que estos reflejaban apropiadamente el dominio de contenido o no de nuestra escala. Luego de realizar los análisis estadísticos pertinentes, pudimos bajar de 96 indicadores a 67. Los que se mantuvieron fueron aquellos que lograron al menos el 60% de aceptación por parte de nuestros jueces expertos y finalmente, a partir de los análisis desarrollados por capa de Fleiss, logramos determinar de que nuestra escala podía alcanzar un nivel de fuerza de concordancia considerable. Los indicadores de riesgo que obtuvieron mayor significancia fueron los que se organizaron bajo la dimensión de patrones familiares, y que es bastante consistente con lo que han logrado observar distintas investigaciones internacionales. Ya veíamos, ¿cierto?, que muchas de las situaciones de riesgo se daban dentro del entorno familiar, y lo cual no es menor en el contexto chileno, ya que cerca del 67% de los niños y adolescentes víctimas de explotación sexual hoy en día viven junto a sus familias. Y respecto a las dimensiones, encontramos de que algunas de ellas encontraron una fuerza de concordancia casi perfecta. Estamos hablando de los relacionados con antecedentes de participación en programas y también indicadores físicos. Ahora, ¿cuáles fueron los indicadores de riesgo que más alta puntuación obtuvieron? Están aquí en la lámina presentados para ustedes. Esto es la realidad chilena, en las cuales estos expertos nos señalan de que los indicadores más pertinentes serían la dificultad para poder reconocerse como víctima de explotación sexual, antecedentes de explotación sexual en la familia, la normalización de dinámicas de intercambio sexual, que los niños y adolescentes tengan alguna referencia sobre otros niños que se encuentren siendo víctimas de explotación u otros actores vinculados a la explotación sexual, los cuales podrían tener una pertinencia de cerca del 100% señalada por nuestros expertos. En porcentajes un poco menores, pero no menos importantes, tenemos las salidas reiteradas, muchas veces nocturnas a fiestas, tendencia a ocultar información relacionada con explotación sexual, la naturalización o normalización de las dinámicas de explotación, molestia en órganos genitales, antecedentes de comercio sexual a nivel transgeneracional, la normalización de relaciones de pareja entre adultos y niños, familias que muchas veces propician la presencia de adultos desconocidos en el hogar, antecedentes de adultos que han utilizado el dinero para poder vincularse o controlar a los niños y adolescentes, adultos que mantienen vinculación con los niñas y adolescentes a través de redes sociales virtuales, y así una serie de otros indicadores que, en cierto modo, van a ir relevando, ¿cierto?, este riesgo de explotación sexual. Es importante poder señalar en este punto que cualquiera de estos por sí solo no puede determinar un riesgo de explotación sexual y que estos siempre deben ser analizados en conjunto y ojalá a partir de juicio profesional estructurado. Respecto a la escala, una vez que ya teníamos el primer prototipo, decidimos convocar a distintos profesionales que se desempeñaban en sistemas de protección a poder entregarnos una valoración respecto de su utilidad. Es por eso que convocamos en distintos focus group en los cuales fuimos trabajando con ellos el caso de Camila, que fue un caso simulado, y en los cuales les pedimos que pudieran aplicar la escala.
¿Qué es lo que salió de este experimento? Que los profesionales nos señalaron de que dentro de las fortalezas, al momento de utilizar, ¿cierto? Era bastante fácil y bastante pertinente para poder diagnosticar, inclusive para poder crear un plan de intervención, que claramente existía pertinencia, dado que obligaba a poder tener mayor agudeza respecto de estas dimensiones que muchas veces ni siquiera ellos lograban imaginarse que pudieran estar relacionadas con la explotación sexual, de que la metodología era bastante amigable, por lo tanto fácil de responder en cada uno de los enunciados. Dentro de las dificultades, estas estuvieron más bien asociadas a cuando existían sospechas. Entonces, ahí muchas veces no sabían de qué manera poder posicionar su posición dentro de la escala. Y dentro de la discriminación que permitía poder ordenar la intervención, ¿cierto? No solo para derivar a un programa especializado, sino también para poder ir trabajando algunos riesgos potenciales. Es así que nosotros logramos desarrollar esta escala que denominamos la SHUP-ESNA, en la cual finaliza con una publicación en una revista científica, que es la revista de Victimología Española, ¿cierto? Y que viene a constituir dentro de las respuestas y estrategias de detección una herramienta bastante importante hoy en día para poder quizás guiar los procesos de intervención, guiar, ¿cierto? Cuando estamos un poco entrampados, si es que efectivamente dentro de las violencias sexuales pudiera configurarse el delito de explotación sexual, y que sirve también de referencia para que otros países puedan ir revisando también las escalas que pudieran existir a nivel internacional, realizar las adaptaciones que sean necesarias o pertinentes para sus países y poder avanzar en esta línea, ya que dentro de las respuestas y estrategias, contar con herramientas de evaluación o con escalas pudiera ser tremendamente relevante a la hora de poder combatir la explotación sexual. Les dejé aquí el código QR en el cual pueden acceder y descargar directamente esta investigación, la cual además ha sido presentada en distintas instancias de la comunidad científica. Tuvimos la oportunidad de participar junto a Mabel y Natacha en el segundo Congreso Chileno de Maltrato y Abuso, ¿no?, desarrollado en Valparaíso, junto a la presencia de bastantes referentes internacionales en materia de victimología. También de presentar esta investigación en el seminario final del Diplomado de Intervención Integral en Explotación Sexual, que es un programa único a nivel internacional, del cual nos sentimos tremendamente orgullosos como chilenos, desarrollado por la Universidad Católica de la Santísima Concepción, dirigido por María Belén Ortega, en apoyo también del Instituto Interamericano de los Derechos del Niño y con apoyo de la OEA. También tuvimos la oportunidad de estar el año pasado de manera presencial en la versión anterior de este congreso en la Universidad Iberoamericana presentando los resultados de esta investigación. Por lo tanto, esta sería ya la cuarta vez en la que logramos presentarla en algún foro internacional de relevancia, que nos parece que también es tremendamente importante para poder acercar el conocimiento a quienes están en contacto directo con las víctimas de explotación sexual, en este caso, los operadores sociales. Dentro de las respuestas y estrategias de detección, también es importante poder avanzar en materia de capacitación de profesionales. Esta es una de las instancias, pero además en Chile hemos podido tener la colaboración de Noemi Pereda, que ella siempre señala que es prácticamente chilena porque ha tenido la oportunidad de participar en distintas instancias hablando de esta temática, y que en junio, en un convenio de colaboración suscrito con la Universidad Diego Portales y el Ministerio Público, tuvo la posibilidad de estar trabajando con fiscales preferentes del Ministerio Público en la temática de explotación sexual. También la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI ha hecho lo suyo en Puerto Montt, capacitando a más de 300 funcionarios de diversos establecimientos educacionales. Contamos ahí con la presencia de Mauricio Sobino en esta oportunidad. Y el Servicio Nacional de Protección Especializada también ha desarrollado distintas instancias de capacitación. También tuve la oportunidad de sumarme en algunas de ellas, en Chillán particularmente,
en las cuales estuvimos conversando respecto de la conceptualización, la fenomenología y también algunas estrategias para poder identificar riesgos. Tengo entendido que este año también debiera salir un programa de capacitación en torno a explotación sexual para el Servicio Nacional de Protección Especializada para distintos profesionales, en la cual también tuve la oportunidad de participar en calidad de experto. Por lo tanto, hay distintas instancias de capacitación que se han estado desarrollando a nivel nacional y es importante que cada una de estas puedan continuar replicándose, porque en la medida en que hablamos de esta temática, también se hace más cercana la identificación de estas situaciones de riesgo y, por lo tanto, la intervención temprana. Dentro de las respuestas y estrategias para la detección, también es importante relevar la labor que tienen muchos organismos que trabajan en torno a esta temática. Y aquí quise compartir con ustedes la labor de Actores Urgentes, que es una asociación de distintos organismos de la sociedad civil, de ONGs, de universidades que trabajan para poder problematizar esta vulneración y también para avanzar en el cumplimiento de compromisos nacionales. Tiene su página web, también están bastante presentes en Instagram, con publicaciones, con notas temáticas, que son importantes de poder ir revisando para poder ir viendo cómo está la situación de la explotación en nuestro país. El trabajo de la Defensoría de la Niñez también es bastante relevante. Actualmente, hace muy poquitito, publicaron la nota temática número 5 relacionada con la explotación sexual, en la cual realizan una caracterización respecto de la fenomenología, entregando datos bastante contemporáneos respecto de cómo está la situación actual de esta vulneración en nuestro país. Finalmente, no quise dejar de destacar también la importancia de la colaboración interinstitucional. Y en este sentido, acá en Chile también hemos logrado avanzar en el desarrollo de un protocolo investigativo interinstitucional para poder abordar esta problemática. Ha tenido la colaboración de distintas organizaciones, que me parece tremendamente importante, en donde ya dejamos de asumir que la responsabilidad es netamente del Servicio Nacional de Protección Especializada, sino que abrimos el espectro para poder asegurar con certeza de que es una responsabilidad de los distintos organismos que intervienen en el Estado en el marco de la cogerancia de derechos y que va desde Carabineros de Chile, la Defensoría Penal, Gendarmería y otros a poder participar, a poder capacitarse en torno a los indicadores de riesgo y poder saber cuáles de estos son importantes de poder vertir cuando realizamos una denuncia en la Fiscalía, dado que de esta forma podemos facilitar la investigación penal de este delito. Quise dejarles también ahí el código QR para quienes estén interesados puedan descargar este protocolo y poder ver de qué manera, ¿cierto?, es posible continuar avanzando en torno a la colaboración institucional. Con esto doy por finalizada la presentación. Espero haya sido de su agrado. Los dejo con el desafío de poder ir revisando, ¿cierto?, la literatura internacional que existe en torno a la temática. Creo que cada uno debe asumir la responsabilidad ética de poder formarse en la temática, de poder informarse respecto de los distintos indicadores de riesgo, poder buscar instancias de capacitación y también ir generando estas alianzas que nos permitan ir avanzando en la colaboración interinstitucional. No tan solo para la detección, que quizás es el primer paso y del cual el día de hoy me quise enfocar, sino también porque también es el paso para poder continuar avanzando en torno a otras áreas un poco más complejas como la intervención y también la persecución penal de los delitos. Con esto me despido, hasta luego y muchas gracias por su atención. Muchas gracias por estos valiosos aportes. Es grato escucharle y aprender de usted. Al abordar los desafíos en la detección y las respuestas necesarias, estamos no solo adquiriendo más conocimiento, sino también reflexionando sobre cómo nuestras acciones como profesionales, como sociedad, pueden contribuir a la protección efectiva de los menores. Nuevamente le agradecemos su tiempo, Magíster,
y esperamos que continúen disfrutando de las actividades en nuestro cuarto Congreso Internacional de Psicología Jurídica, Abuso Sexual en Infancias. Hasta luego. Recordando a nuestros seguidores que esta charla queda de forma permanente en nuestro canal y en caso de requerir constancia de nuestro congreso, nos escriban vía WhatsApp al número 56 17 29 6611. Gracias.